Sean todos bienvenidos a este tu podcast una vez más al BTC, tu canal Biblia, Teología y Contexto. Esperamos que el podcast pasado haya sido de su completa agrado y edificación. Le damos gracias a aquellas personas que se tomaron el tiempo a hacernos preguntas, que hubieron preguntas, a los que nos dieron comentarios, a los alumnos del CTS, que también estuvieron atentos a todos los comentarios y todo el video que tuvimos con el Dr. Sánchez. Esperamos que haya sido de su agrado, ¿no? Y su edificación más que todo, ¿no? Y que haya sido un punto de reflexión para su vida espiritual y su vida doctrinal, teológica, ¿no? ¿Verdad, mi querido Wilfred? Amén, gloria a Dios, Dios les bendiga. Siempre nuevamente un placer, un privilegio el poderles saludar y estar de nuevo en otro podcast más. Como decía Mano Edgar, le damos muchas gracias por el apoyo que nos han brindado hasta este momento, ¿verdad? Gracias por aquellas preguntas que nos han dado. Siempre si usted tiene alguna pregunta, algún comentario que quiere hacer, lo puede hacer, ¿verdad? Nosotros estamos para responder de la mejor manera posible. Y síganos apoyando, suscríbase a nuestro canal, compartan nuestros videos, ¿verdad? Sí. Yo creo que son de bendición para nuestras vidas, yo creo que lo será para la de ustedes. Sí. Ayúdenos compartiendo los videos, ¿verdad? Para que otros puedan también ser edificados. Queremos promover esa reflexión teológica y qué mejor que en este su espacio, ¿no? En este su espacio, porque es pensado para usted, ¿verdad? Para que el Señor se glorifique en nuestras vidas y en la vida de ustedes a través de la palabra del Señor. Así es. Y amén. No, y el podcast pasado sorprendí porque tuvieron muchos, lo compartieron bastantes hermanos o personas, Sí, ¿no? sí, bastantes. Y ¿sabes? Se veía que ha sido del agrado, pues, ¿no? De la persona, ¿no? Amén. Y que tenga ese punto de reflexión, ¿no? Lo que se quiere, ¿no? De este sencillo proyecto que Dios puso en nuestros corazones, ¿no? Y recuérdese, ¿verdad? Que nuestra intención es de promover siempre esa reflexión. Todos somos estudiantes de la Biblia, sí, todos sí. somos hasta cierto punto teólogos, Sí, todos sí, tenemos sí. un poquito de locos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todos estamos allí, ¿verdad? Entonces, si hay alguna cuestión que usted diga, hermano, la entendemos de diferente forma, está bien, o sea, podemos dialogar al respecto, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y sí, hemos tenido participación de otros hermanos que ha sido de edificación. El podcast pasado me gocé mucho con el doctor Sánchez. Sí. Hablar de la iglesia llena del Espíritu Santo. Sí, Yo creo que son temas que faltan para la iglesia el día de hoy. Exactamente. Necesitamos aprender qué es lleno del Espíritu Santo. Exactamente. Y vamos a seguir teniendo invitados especiales. Ya tenemos a 4 invitados que ya confirmamos. Amén. Te cuento, ya están confirmados. Entonces ellos van a estar acá. Entonces son invitados especiales. Vamos a tocar temas puntuales y temas éticos de contexto, ¿no? Yo sé que va a ser de su completo agrado, ¿verdad? Como están haciendo. Una vez más, muchas gracias pues, por el apoyo, por su like, por ver los videos. Y si no, nos estuviéramos motivados a seguir en este proyecto, ¿verdad? Gloria Gracias. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Amén. Y que hagan eco, pues, que sigan compartiendo, ¿no? Sí, estaba platicando con un hermano precisamente, ¿no? Y estábamos platicando de qué tan difícil es compartir un video. ¿Verdad? Y cuando se está viendo ahí mismo, ¡pum! Sí. O sea, solo de 2 veces, un like y compartir. Y compartir. Y se va, ¿verdad? Entonces, ayúdenos, Sí. ayúdenos, ¿verdad? A que este proyecto pueda crecer más. Amén. Sí. Ok, el día de hoy que vamos a estar hablando sobre la naturaleza de Dios. ¿Qué te parece, Wilfred? Vamos a trabajar en el área teológica. Amén. Ya estuvimos hablando contexto, estuvimos hablando la semana pasada de Biblia, ¿no? Y ahora vamos a estar hablando del área teológica. ¿Qué te parece la naturaleza de Dios, querido Wilfred? ¿Verdad? Y considero que es importante hablar de la naturaleza de Dios porque conocer a Dios es el bien máximo de todo el hombre, porque todo deben tener, ¿verdad? Porque Dios es la fuente de toda bondad, de toda inteligencia, de toda sabiduría, ¿verdad? De toda misericordia. Y es el bien máximo que uno debe de conocer. Y yo entiendo que si uno no conoce a Dios, ¿verdad? Dudo seriamente que si uno no conoce la naturaleza de Dios, de ese Dios a quien nosotros adoramos, ¿verdad? Dudo que podamos conocer sus propósitos para nuestra vida. No nos deseo nuestro corazón, ¿no? Porque es los propósitos
que Él tiene para nuestras vidas. Dudo seriamente que lo podamos conocer, ¿verdad? Y este tema, querido hermano, ¿verdad? Este acercamiento, considero que lo debemos tocar con mucha humildad y madurez. Amén, amén. Porque ¿quién conoce la naturaleza de Dios? Yo le iba a decir al principio, la complejidad que el tema presenta, claro, es grandísima. Nuestras mentes son limitadas. ¿Quién puede definir a Dios? O sea, ponte en el caso, vamos a hacerlo con el caso de un embudo, ¿no? Dios es la suma, pues la fuente de toda buena virtud, ¿no? De toda buena bondad, ¿no? Dios, ¿verdad? De todo poder, de todo. Vamos a estar hablando de los atributos del podcast pasado. Y que queremos entrar en nuestras finitas neuronas, pues. O sea, ¿cómo botea eso, no? Vamos a hablar más adelantito, vamos a profundizar esto, ¿no? Pero la complejidad que el tema presenta es tan así. Nosotros que estamos encerrados, que tenemos limitaciones en tiempo, espacio, ¿verdad? Cuestiones por el estilo, querer explicar a alguien que no tiene limitaciones ni de tiempo ni de espacio, a través de nuestras diminutas neuronas, es como querer, ¿verdad? Decir que es el mar, tomando un poco del agua de mar y decir esto es el mar. Tal cual. O sea, por eso el comienzo de la reflexión, ¿verdad? Amén. Uno debe abordar estos temas con temor, con mucho respeto, seriedad, objetividad y humildad. Y una humildad increíble. Sí, tal cual. ¿Verdad? De antemano la aclaración entonces sí. Eso ha sido desde el inicio de este pequeño proyecto, nosotros no somos la voz autorizada, solamente lo que queremos que un espacio para que vean que hay cosas que a veces no escuchamos, ¿no? Muy a menudo, pero que están ahí, que son serias, que se deben tocar, ¿no? Definitivamente. Nosotros vamos a encontrar en la palabra del Señor, en la Biblia, la revelación máxima de Dios para la humanidad. Sí. ¿Verdad? Aunque podamos tratar la manera de entender a Dios a través de su creación, a través de la naturaleza que Él ha creado, la palabra contiene características de Dios que si nosotros podemos comenzar a entender esa revelación de Dios, puede ayudarnos en nuestro crecimiento para encontrar nuestro propósito en la vida, para poder tener esa mejor relación entre Dios y nosotros, para poder tener la relación entre el ser humano. Sí. O sea, todo eso parte de la comprensión de Dios en nuestra vida. Claro, si uno no, estoy de acuerdo contigo, porque si uno no entiende el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a estar buscando en nuestros propósitos, no los propósitos de Dios para nuestra vida, que es muy diferente, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones acerca del humanismo, ¿no? ¿Verdad? Y el humanismo propone una relatividad, ¿verdad? Entonces, esa relatividad, ¿verdad? No permite que el ser humano pueda ver, ¿verdad?, a Dios, por la sencilla razón de que nunca va a exigir un estándar que sobrepase lo que yo pienso, lo que yo creo. O mis intereses. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, el estándar se eleva de una manera más grande, exagerada. Exactamente. ¿Verdad? Y nosotros aprendemos toda la moral y toda la filosofía de vida dentro de ese pensamiento que nos van a permitir de alguna manera relacionarnos con ese ser que nos ha creado a nosotros. Sí, así es. Y también es importante estudiar la naturaleza de Dios, ¿no? Conversar en este podcast, ¿no? Sobre la naturaleza de Dios por los diferentes conceptos, pues, que hay sobre quién es Dios, ¿no? Nosotros tenemos una imagen, decía el profesor García Johnson, ¿no? Tenemos una imagen caricaturizada. Él usa mucho ese concepto de caricaturización de Dios, ¿no? Tenemos una imagen caricaturizada de Dios. Y muchas veces nuestra imagen es más quién no es Dios a que quién es Dios. Y eso lo vemos, pues, pero como paréntesis, ¿no? Por decir, cuando en nuestro espacio eclesial, ¿no? Por ejemplo, decimos muchas veces, ¿quiénes quieren entregar la vida a Dios, ¿no? A Cristo? Uh-huh. Y pasan adelante, ¿no? Uh-huh. Y
tienen un encuentro con la música, con el ambiente eclesial, y oran, se le brotan las lágrimas, pero cuando van a su casa, ellos manejan su vida. Porque tienen esa imagen caricaturesca de Dios, ¿no? Entonces no conocen al Dios que tiene propósitos con uno, ¿no? Y que quiere que tú entregues su vida a Él, tu sueño, todo tu pensamiento, tu sentir a Dios, ¿verdad? Y pues me considero que es muy importante entender lo que es la naturaleza de que Dios. podamos al menos tener una imagen Sí. Lo más apegado a la realidad de Dios, A la Escritura. a la Escritura, lo Exacto. más apegado a ella, porque si partimos de ahí, yo creo que la imagen que nosotros vamos a tener de Dios, vamos a poder Exacto. todos los atributos, vamos a poder ver todos los atributos divinos de Dios, y vamos a poder disfrutar de esos atributos divinos que Dios hasta cierto punto le ha dado al ser humano en su creación. Él lo ha creado a su imagen y semejanza. Tal cual. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que la relación que Dios quiere tener con el hombre es tan estrecha, ¿verdad? Que Sí. comparte Dios esa imagen y esa semejanza para tener relación con nosotros. Como nosotros. Alguien lo puso de esta manera, ¿no? Lo puso de esta manera. Dice, Dios, ¿verdad? No tiene principio, no tiene fin, está antes del tiempo, está después del tiempo, no es lo mismo. Para Dios el tiempo es algo que es un concepto que para nosotros es inmenso, pero para Dios es algo que Él es más grande que todo eso, ¿no? Entonces, lo puse de esta manera. Si nosotros no tenemos la imagen, ¿verdad? Al menos lo más apegado a la Biblia, ¿no? Podríamos decir nosotros correcta, pero sería, ¿verdad? Demasiado abusar de eso, ¿no? Porque tal vez nosotros mismos tenemos malas concepciones acerca de Dios en algunos aspectos, ¿verdad? Nuevamente por la complejidad que Dios encierra, ¿no? Entonces lo pone de esta manera, dice, ¿verdad? Alguien que está fuera de la eternidad, ¿verdad? Está fuera del tiempo, ¿no? Fuera del tiempo, mejor dicho. Fuera del tiempo, viene, se mete en el tiempo, ¿verdad? Alguien que no tiene un cuerpo, que es inmaterio, que es espiritual, que es un ser, que es espíritu, ¿no? Viene y se encarna todavía para entrar dentro de este tiempo en las limitaciones que yo tengo. Espectacular. Y todavía dice, dejando esa gloria que Él tiene, ¿verdad? En aquello que nosotros ni siquiera alcanzamos a comprender de la infinitud de Dios, ¿no? Viene y hace su morada eterna en el corazón del ser humano. Su inmanencia y su trascendencia. Vamos a estar tocando ese temita. Eso es perfecto, claro. Entonces, esas han sido una de las interrogantes más grandes que el ser humano ha tenido, por las cuales muchas veces nosotros no queremos como aceptar ciertas cosas de Dios, porque ese Dios que es más grande que todo, que es trascendente y a la vez inmanente, se ha metido en la historia del hombre, sí. en toda la historia del hombre, y ha sufrido con el hombre. Tal cual. O sea, y cuando nosotros vemos esa naturaleza de un ser así, entonces nosotros como que podemos ir agarrando, ¿verdad? Ciertos conceptos del amor de Dios, de su santidad, de su misericordia. Qué importante. Y pues importantísimo, porque también otro punto, para ahí entrar al porque si tú te das cuenta, las otras religiones no tienen un Dios sufriente, pues. Un Dios que se haya encarnado. No hay. Un Dios que se haya encarnado, no. ni que haya resucitado, en otro caso. No, y creo que considero que es muy importante, ¿no? Entender la naturaleza de Dios. Por naturaleza, ¿qué entendemos, pues, Wilfred? Entendemos una esencia, ¿no? Su esencia, ¿no? ¿Quién es Él en sí? Exactamente, su carácter en sí, lo que Él es, ¿no? Lo permanente, ¿no? De Él, ¿verdad? Lo que no cambia. Cuando hablamos de naturaleza de Dios, estamos hablando de su esencia, de lo que Él es en sí, de lo incambiable que es, ¿verdad? Y entonces una vez que entendemos ese concepto de lo que es naturaleza de Dios, su esencia, nosotros podemos decir que Dios primariamente es espíritu, pues, ¿no? Como una característica de su esencia, de su naturaleza. Dios es espíritu, pues, ¿verdad? Y cuando hablamos que Dios es espíritu, ¿qué entendemos? Porque Dios es espíritu, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no voy a hablar los mal conceptos que a veces formamos, ¿no? Ay, bueno. La idea es aterrizar en alguna.
Vamos al texto mejor, vamos al texto porque pues, ok, entonces significa que Dios no puede estar, como tú dijiste bien, como Dios es espíritu, no puede estar limitado a un espacio ni al tiempo. No está limitado. No está limitado. No está limitado al espacio ni al tiempo. No, sus dimensiones no tienen pues espacio ni tiempo, ¿no? No está en un punto matemático tampoco, o sea, su espíritu, ¿verdad? O sea, como ese espíritu, toda la existencia está permeada por su presencia. Ese espíritu. Toda su existencia, todo lo que nosotros podemos ver, Romanos 1, está permeada por su misma presencia. Todo tiene la algunos lo han denominado de esa manera. Todo tiene, toda su creación, sea material o inmaterial, ¿verdad? Toda su creación tiene la huella, la firma, tiene algo que dice, esto es mío, esto es... Exactamente. ¿Verdad? Nosotros podemos ver todos los modelos que puedan existir de evolución el día de hoy, ¿no? La ciencia moderna, podemos ver todos los grandes avances científicos que hay, tratando la manera de querer explicar el origen de las cosas, pero ninguna llega ni cerca para querer explicar esa huella divina que hay en todo lo creado, en todo lo creado. ¿Verdad? Sí. El pensamiento de que, ¿verdad?, de que todo nace en algún punto de la historia, ¿verdad?, con una explosión. Decía un predicador, ¿de dónde una explosión ha traído orden? ¿Verdad? ¿Dónde una explosión ha traído orden? Si eso hubiera sucedido en la antigüedad, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde ha traído orden? Y nosotros vemos, ¿verdad?, entendiendo esa naturaleza de Dios, cómo Dios está afuera, ¿no?, de toda su creación. Génesis es claro, Dios crea el espacio, el tiempo, crea todo eso y lo va creando en un proceso ordenado. ¿Verdad? El problema nuestro es que el orden nuestro muchas veces no es el orden de Dios. No es el orden de Dios. ¿Verdad? Por eso, ¿verdad?, como dice el escritor a Isaías, dice, ¿no?, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Son más altos los pensamientos de Dios que los pensamientos nuestros. El orden de Dios va a diferir muchas veces en lo que nosotros pensamos por orden. ¿Por qué? Porque nuestro orden es un orden limitado. O sea, es un orden que se puede establecer, pero solamente en tiempo y espacio. El orden de Dios no. El orden de Dios es algo que se escapa de toda la creación, porque su mente está fuera de... O sea, esas son las complejidades, y querer nosotros entender esa mente infinita, esa información que hay en nosotros, que ni nosotros mismos entendemos nuestra capacidad, ¿verdad?, mental, o sea, ni nosotros mismos la entendemos, querer entender la capacidad mental de Dios en el proceso de creación, en su naturaleza. Solo donde la revelación nos puede decir, ¿no? Amén. Entonces, según tu reflexión, yo entiendo, ¿no?, de que toda la existencia, ¿no?, que nosotros estamos viendo, toda nuestra existencia está afectada por la presencia de Dios. Toda la existencia. Como una conclusión preliminar, ¿no? ¿Verdad? A mí, ¿verdad?, es personal. Yo me gozo cuando leo en la Biblia que dice que aquel día le veremos a Él cara a cara, tal como Él es. Espectacular. No sé cómo irá a ser ese momento, pero cuando leo, ¿no?, de la escatología, esos pensamientos bíblicos, ¿no?, y poderle ver, me lleno de emoción y digo yo, ahí quiero estar. ¿Cómo no? Uy, pero en esta cuestión de que Dios es espíritu y toda la existencia está afectada por su presencia, ¿verdad? Por eso Dios puede decir, hoy yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, ¿no? Porque Dios es espíritu y está afectada por toda la existencia, ¿no?, por su presencia, ¿no? ¿Dios está en el infierno? Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, sí. Exactamente. Dios está en todo lugar. En todo lugar. Y aquí yo quisiéramos, ¿verdad?, una aclaración, ¿verdad?, por las otras corrientes religiosas que hay, las otras filosofías que hay. Exacto, sí. Hay una filosofía que dice que todo es Dios, ¿verdad?, el panteísmo.
Y no es eso lo que nosotros estamos diciendo cuando decimos que Dios está en todo lugar, no estamos diciendo que Dios es todo. Bueno, por nosotros estamos poniendo el punto, Dios es espíritu. ¿Verdad? Porque mucha gente se confunde, ¿no? Mucha gente se confunde, ¿verdad? Ese final de llegar, ¿verdad? Al punto culminante de la excelencia, ¿no? Ellos dicen convertirse uno en Dios porque uno regresa a Dios. No es eso lo que la Biblia enseña, ¿verdad? O sea, hay que hacer esa aclaración muy importante porque cuando nosotros decimos Dios está en todo lugar, ¿verdad? Dios está en mí, todas esas cuestiones, todavía hay ciertos pensamientos cristianos que se mezclan con la filosofía oriental, ¿no? Sí, tal cual. Y quieren de alguna manera divinizar al ser humano. Sí. ¿Verdad? Lamentable. Sí. Porque lamentablemente usan este pensamiento y es erróneo. Sí. ¿Verdad? Porque Dios está en mí, yo soy hijo de Dios, entonces por lo tanto yo soy, aunque en una menor escala, sí, soy un diosito. Sí, ese es un gnosticismo griego. Sí, tal cual. Las emanaciones de Dios, ¿verdad? Emanaciones de lo que Juan ataca con ahínco en el Evangelio y en sus cartas. Y solo por no entender la naturaleza, la esencia de Dios como espíritu. Digo, caímos en todos esos errores, ¿no? Gruesos errores. Y a veces errores doctrinales fatales para la iglesia, ¿no? Y y hacemos un sincretismo religioso, no teológico, religioso muchas veces. Religioso, agarramos de los hindúes, la nueva era, y todos lo mezclamos. Dios es espíritu, no es sobrenatural, es espíritu. Y nosotros mezclamos todas esas cosas, ¿no? Un sincretismo, ¿verdad? Cuando usan la palabra sobrenatural había que preguntarles qué es lo que están pensando, ¿no? A veces yo pienso que somos brujos. Lo único que falta es que saquen su hierba buena, su ruda y comiencen a... Pero... Entonces, si Dios está en espíritu, perdón, si Dios está en el infierno, pues toda su existencia, toda la existencia está permeada por su presencia, ¿verdad? Y estamos en consenso que amén. Dios está en el amén, infierno. Dios está ahí. Sí. Pero hay que hacer un acote también, ¿no? Que su presencia, cómo se manifiesta, no, Dios no se manifiesta en el infierno como se manifiesta en la iglesia. Está su presencia, pero no su manifestación, ¿verdad? Que esas son cosas diferentes, ¿no? Esa manifestación que te hace la transformación, no está. Bueno, son dos lugares distintos, ¿no? Exactamente. Son dos lugares distintos. Debemos hacer el acote. Porque alguien va a pensar, Dios está en el infierno, ¿y qué está haciendo allá? No. Está grabando. Porque es importante entender que el proceso de redención, ¿verdad? Como un atributo divino, la salvación, no del hombre, sino divino, ¿no? Sí. ¿Verdad? La salvación es un atributo divino, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, se manifiesta en la creación, pero en la creación humana. Así es. ¿Verdad? La redención solo es para el ser humano. Por eso Dios, la Escritura habla de Dios como tiene ojos, oídos, boca. Un antropomorfismo, ¿no? Exactamente, ¿no? Semejante al hombre. Como tú dijiste, no podemos entender tanta maravilla de Dios, no hay que ponerle maravilla. Su naturaleza, pues no la vamos a poder entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hacer eso, el antropomorfismo. Una manera de él revelarse para que nosotros podamos conocerlo, entenderlo. Sí, porque si Dios descarga, ¿verdad? Descarga su gloria sobre el ser humano, ¿no? Por eso dice, no hay quien pueda contener su gloria. No hay quien pueda contener, o sea, ¿quién puede contener tanta información y tanto conocimiento, ¿verdad? O sea, por la limitación que nosotros tenemos. Y ahí es donde radica la diferencia, lo que decíamos de la conclusión previa, ¿no? En aquel día vamos a poder ver a Dios cara a cara. O sea, las limitaciones que nosotros tenemos en este momento van a terminar, o sea, van a terminar y vamos a entrar. Vamos a ser glorificados, pues, ¿no? Es lo que creemos, ¿no? Vamos a tener un cuerpo glorificado, una mente glorificada, ¿no? Vamos a llegar a la santidad completa. Pero un día vamos a hablar de eso, en escatología. ¿Ah? Sí, sería interesante. Claro, con un invitado especial. Espero que no vayamos a
caer en desvaríos ahí, ¿no? No, pero eso queda ya. Dime. Porque hay gente que dice, no, en el cielo dice, vamos a vivir toda la eternidad cantándole. No, en el cielo la dinámica es distinta, la bíblica es distinta. Pero sería bonito hablar un día, ¿no? Sí. De esas calles de oro, qué significa el mar de Cristo. Bueno, vamos a cabo que sí, ¿no? Después el Señor también muchas veces en la Escritura, en su revelación, ¿no? Siempre en el punto de que Dios es espíritu y está afectado, pues, ¿no? La existencia de su presencia, ¿verdad? Dios se reveló en la Escritura también en forma humana, ¿no? ¿Verdad? ¿Te acuerdas de los 3 amigos de Abraham, ¿no? Cuando se acercaron a Abraham, ¿no? Estaba en forma humana, ¿no? Esos son teofanías, pues. Teofanías. ¿No? Antropomorfismo es cuando se pone en manos, boca. Cuando se habla de Dios en términos, ¿verdad? Teniendo partes humanas, ¿verdad? Para que el hombre pueda comprender. La famosa frase de Moisés que él escribe en el Éxodo, ¿no? Donde Dios le dice, yo te voy a poner hendidura y solamente verás mis espaldas. Claro, porque entiendan, ¿no? Lo que, ¿no? ¿Verdad? El tanto poder, ¿no? Tanta gloria del Señor, ¿no? Tanta sublimidad, ¿no? Sí, entonces, y cuando hablamos de teofanías, hablamos de las apariciones humanas, ¿no? Por llamarlo de una manera, ¿no? Del Señor, ¿verdad? Lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es muy común. Ajá. Y una vez más, es para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Dios es tan bueno que utiliza todas esas formas para darse a conocer. Y es interesante que, ¿verdad? Que en su revelación Dios tenga que, digámoslo de esta forma, porque no sé, ¿verdad? No quiero caer en el error, ¿verdad? De que Dios tenga que tomar un método distinto para revelarse, ¿verdad? Hablando de teofanías, cristofanías en el Antiguo Testamento, ¿no? Y no fue así al principio. Dice que cuando Dios hablaba con Adán, cara a cara. Dice que hablaba cara, o sea, refiriéndose a que hablaba de una manera tan audible como estamos hablando de Dios, ¿no? Tal vez Adán no tenía la oportunidad de verle, pero el conocimiento que él tenía, ¿verdad? Y esa relación con Dios, donde el pecado no existía, permitía eso. Después de eso fue necesario que Dios se revelara de distinta forma. Porque el hombre no iba a ser capaz. El hombre iba a tener miedo. Exacto. Imagínate esas reacciones, ¿no? Y eso es interesante, que después de la caída del hombre, el hombre tiene miedo de hablar con Dios. Se esconde. Y por eso nosotros estamos en los problemas el día de hoy en los que estamos, y necesitamos volver a como a tener esa nueva, no esa nueva, no, sino esa imagen de Dios, quién es Él, porque el pecado nos ha vendado y nos permite ver esa naturaleza de Dios que siempre ha sido revelada, ¿no? Al ser humano, pero que ahora nos da miedo. Sí. Por ejemplo, Dios tratando con el pueblo de Israel, cuando les da sus leyes, ¿no? en el monte Sinaí, y Dios les habla, la gente tiene miedo y le dicen a Moisés, no, ve tú, habla con él porque nosotros tenemos miedo. Exactamente. Sí. Y eso es muy importante que nosotros podamos entender esto. Okay. Eso está bien para alguien que no tenga a Cristo en su corazón. Pero para el cristiano, su anhelo primordial debe ser restablecer esa relación con Dios lo más rápido que pueda, para que pueda gozar, para que pueda disfrutar no solo de la libertad que Cristo nos da, sino de esa relación de estar con Él y vivir una relación estrecha con Dios, donde si de alguna manera se llegara a poder, de volver a hablar con Él cara a cara, así como quien habla, ¿verdad? A través de su palabra, a través de la disciplina de oración que hemos visto, ¿no? De entender esa naturaleza de Dios, ¿verdad? Que no es que sea ajena a nosotros, sino que el pecado nos ha vendado y no nos ha permitido conocer. Exactamente. Sí, tal cual, ¿no? Otra característica de la naturaleza de Dios es que de la esencia de Dios, que Él es perfecto. Amén. O sea, no puedo considerar a la fuente de toda voluntad menos que imperfecto. Dios es perfecto por todos los diámetros que nosotros lo podemos ver. Cualquier punto que nosotros queramos buscar en Dios, vamos a llegar a la perfección. Un pensamiento así que siempre se me ocurre para entender la perfección es que
Él no tiene ni un pensamiento malo, pues. La Escritura me dice que todos sus pensamientos son para bien. O sea, Él no tiene ni un pensamiento malo. Perfecto completamente. ¿Verdad? Vamos a encontrar nosotros en la Biblia, ¿verdad? Para aquellos críticos textuales, ¿no? Vamos a encontrar en la Biblia. Estuvimos hablando de antropomorfismos hace un momento, ¿no? Y vamos a encontrar expresiones en la Biblia en cuanto a la perfección de Dios, ¿verdad? Dios crea todo perfecto, por ejemplo, el ser humano. Y vemos en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando Dios llega a su creación en el tiempo de Noé, y dice que se arrepintió Dios de haber hecho el hombre. No significa de que Dios haya sido imperfecto en sus propósitos, ni su deseo, ni su... ¿verdad? Porque al hablar de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que nuestra comprensión de Dios ahora viene y parte también de nuestra voluntad y como nosotros, hasta donde nosotros queramos aceptar o no queramos aceptar ciertas cuestiones. Y nuestro libre albedrío ha sido afectado, ¿verdad? Entonces no es que Dios haya creado al hombre, ¿verdad? No es que Dios haya sido imperfecto a la hora de crear al hombre, sino que el hombre en su libre albedrío decidió ser imperfecto. El pecado, aún podemos hablar de, ¿verdad? De cuestiones de doctrinales ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero el pecado vino a afectar y el libre albedrío. Entonces, cuando Dios dice en la Biblia, ¿verdad?, que se arrepiente, no es lo mismo que Dios se arrepienta que el hombre se arrepiente. Exactamente. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque la bondad de Dios es intrínseca en él. O sea, la bondad, Dios es bondadoso por naturaleza. Sí. Y el ser humano no es bondadoso ahora por naturaleza. Sí. No se puede pensar en un Dios que es imperfecto, pues. Dios no. Es un Dios. La Biblia te muestra un Dios perfecto por donde tú lo mires. No tendría fundamento un Dios así. No. En esas cuestiones, como tú llamas, de que hay que poderlo estudiar bien, ¿no? ¿A qué se refiere, ¿no? Pero no habla de imperfección, ¿no? De perfección. Hay un concepto, ¿verdad? Hay un concepto en la Biblia, ¿no? Y es una palabra hebrea. No hablamos hebreo, ¿no? Ni masticamos, ¿verdad? Para que no vean así los hermanos están luciendo cuestiones. No, ¿verdad? No queremos hacer alarde de algo que no. Pero hay una palabra en hebreo, ¿no? ¿Verdad? Que se traduce como la verdad de Dios. Y nosotros la traducimos como la verdad, ¿no? Que es la palabra emet, ¿no? Emet. ¿Verdad? No significa, significa verdad como tal, ¿no? ¿Verdad? Pero únicamente se le puede poner ese estándar de verdad a Dios. Y ¿verdad? Y según los que hacen la contextualización de la palabra, lo que la palabra significa, ¿verdad? Es un fundamento firme, seguro, que no se mueve. Por eso la verdad de Dios es absoluta e inamovible. Por eso Dios es verdad. Sí. ¿Verdad? Dentro de su naturaleza, esa perfección es inamovible. O sea, cualquier defecto que el hombre, ¿verdad?, dentro de su imaginación, digo dentro de su imaginación porque no lo va a encontrar, ¿no? Aunque filosóficamente él pudiera divagar, ¿verdad?, llegar a conclusiones, no va a cambiar la perfección de Dios, no va a mover esa verdad de Dios. Aunque el hombre dentro de su pensamiento encontrara errores en Dios, que supuestamente encontrara, porque nunca los va a encontrar, ¿verdad? Entonces, la perfección de Dios está allí, en su inamovibilidad. Y entender esa naturaleza de que Dios es perfecto nos ayuda para nuestro día a día, pues. Nuestra seguridad en Él. Exactamente. Aún las malas cosas que nos puedan pasar, bien lo permite un Dios perfecto. Y sabe que para un beneficio. Romanos 8:28, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, entender de esa manera a este Dios perfecto, ¿no? Su esencia de perfección es que todo lo que permite, ¿verdad? Todo lo que permite, pues hay una voluntad permisiva, ¿no? ¿Verdad? De Dios y su voluntad primaria. Todo lo que permite en su voluntad, siempre para nuestro beneficio. Y si uno descansa en ese Dios perfecto, uno puede poder sobrepasar la prueba, ¿no? De una mejor manera, ¿no? ¿Verdad? Muy interesante, muy importante entender la perfección de Dios, ¿verdad? Sí, yo creo que nosotros podemos descansar, ¿verdad?, en lo que la Biblia dice. Muchos le llaman la fidelidad de Dios, ¿verdad? Esa perfección, esa inamovilidad de Dios. Que Dios es fiel
¿verdad? Es fiel a su palabra. Algunos creen que dicen, cuando hablan que Dios es fiel a su palabra, se refiere al libro escrito. No, Dios es fiel a quien es Él. En Él mismo. En Él mismo, o sea, y como esta palabra, ¿verdad?, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, nosotros tenemos la seguridad acá también, ¿no? Sí. Pero en esa naturaleza de Dios, ¿verdad?, en su fidelidad, es donde nosotros podemos descansar de que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Muchas veces nosotros no vamos a entender ciertas cuestiones. Usted hablaba de Romanos 8:28, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros no vamos a poder entender cuáles son todas esas cosas, ¿verdad? Porque todas las cosas que a mí me ayudan para bien son aquellas que no provocan dolor ni permiten que pase dolor en mi vida. Lo que hablamos fue el sincretismo, ¿no? ¿Verdad? El sincretismo, ¿verdad? Entonces, y hay ejemplos en la Biblia, la vida de Job, Pablo, el Bautista, todos ellos, los ¿verdad? discípulos. Y todas esas cuestiones, ¿verdad?, que muchas veces van a ser dolorosas, no significa que la fidelidad de Dios no esté ahí, que el propósito de Dios haya cambiado o que la bondad de Dios haya cambiado. Simplemente es que Dios se va a revelar a nuestra vida de una forma que nos va a asegurar que Él es quien es, Él dice ser. Sí. ¿Verdad? Estábamos hablando la otra vez, ¿no? Usted tocó ¿verdad?, Juan el Bautista, ¿no? ¿Verdad? E increíblemente Juan el Bautista llega un momento en una encrucijada de su vida donde él ha entendido que él ha sido un enviado de parte de Dios, ¿verdad?, como un heraldo para predicar al que venía detrás de él, al Mesías, ¿no? Y después de haber hecho tantas cosas, pues, de verdad, cae en la cárcel, después de haber predicado la verdad, de hacer un anuncio profético en contra del rey, ¿no? Le dice a Herodes lo que estaba pasando, lo meten preso y ahora él está dentro de ese pensamiento. Por favor, vayan a preguntarle a Jesús, ¿verdad? Si es Él el que había de venir, había que esperar a alguien. O sea, todos vamos a pasar en ese momento de nuestra vida. No significa que la naturaleza de Dios vaya a cambiar. No, su naturaleza, su esencia, ¿verdad? Entonces, Juan, lamentablemente el escritor ya no dice cuál fue la conclusión a la que Juan llegó después de ahí, pero yo creo que, ¿verdad?, en mi interpretación, yo creo que Juan, después de que Jesús le dice, porque Jesús conocía su corazón, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Después de que Jesús le dice, vayan a decirle a Juan qué es lo que han visto, y se van a dar cuenta. Entonces Juan, cuando, me imagino yo, ¿verdad?, cuando él escucha la respuesta, ¿no? Entonces sí, él era el que iba a devenir. Después, otra característica de este Dios, de la naturaleza de Dios, de su esencia, es que es personal. Hablamos de un Dios personal, ¿no? Qué increíble, ¿verdad? O sea, un Dios es uno. Cuando hablaba de un Dios personal, se habla de un Dios que es consciente de sí mismo, pues. ¿Verdad? Es consciente de sí mismo y de lo que Él ha creado. Tiene intelecto, tiene sentimientos, tiene voluntad, ¿verdad? Me encanta eso, que un Dios consciente de sí mismo. O sea, Dios no hace absurdos, pues, ¿no? Es consciente de sí mismo y Él no va a hacer absurdos, ¿verdad? Él es consciente de la creación, Él es consciente de lo que ha creado, Él es consciente de lo que sostiene, ¿no? El Dios personal, ¿no? Entonces algunos intelectuales creen en un Dios impersonal, ¿no? No sé si es que se escucha, gracias. Si Dios existiera, no, ¿por qué mueren de hambre las personas? Porque hay tal cosa, ¿no? Entonces están hablando de un Dios impersonal, ¿verdad? Este Dios personal no siente agrado ante la injusticia, ¿no? Por eso levantaba profetas, ¿verdad? A que encaminen a la gente a la justicia, ¿no? Porque Él siempre está pendiente, ¿verdad?, de su creación, ¿no? Amén, amén. De su creación. Entonces el Dios de la Biblia que nosotros vemos, ¿no?, es un Dios trascendente, o sea, ¿no?, consciente de sí mismo, ¿verdad? Personal, ¿no?, consciente de sí mismo, de su creación, pero es trascendente. O sea, que tú ya lo explicaste bien, ¿no? Nuevamente para repasar. ¿Qué quiere decir eso? Que está fuera del espacio y el tiempo de lo que Él ha creado. Por eso te digo, no hace absurdos, ¿verdad?
Pero a la vez es inmanente. Porque puede escuchar oraciones. E individualmente. Hermano, si eso ya no nos rompe la cabeza, yo no creo que... Por eso es muy importante conocer la naturaleza de Dios para no hablar tantas chilindrinadas, me dijeron por ahí, ¿no? Como no digo una cosa, digo otra, ¿no? Hasta griego y hebreo hablando de... Ay, Dios. Entonces, el Dios de la Biblia es un Dios trascendente, pues está fuera del tiempo, del espacio, del cronos griego, ¿no? Pero a la vez está dentro de ese cronos. En un kairos, dicen, ¿verdad? En un kairos. En un momento específico. Claro. O sea, él orquesta los kairos, pero está en el cronos, en la historia, pues. Pero él orquesta los kairos, ¿no? Porque cronos es el tiempo, ¿no? Y kairos es el momento que en su perfección él dice, ok, Wilfred, te toca, ¿no? Un ejemplo. Moisés muere, cronos, ¿no? Porque naturalmente todos vamos a morir, es natural, ¿verdad? No es ilógico, no tengo 100 años y orando para que se... No, hay un proceso de vida natural, ¿no? Creado en la perfección de Dios, ¿verdad? Es natural, ¿no? Es natural, ¿verdad? Todos vamos a pasar por eso. La muerte es una bendición, dignamente, ¿verdad? Según la Escritura, ¿no? Y a una edad dice la Escritura que hay que ordenar las cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Moisés muere naturalmente, ¿no? Por la voluntad permisiva de Dios, cronos, pero llega el kairos de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú, ¿verdad? Un tiempo puntual. Un tiempo puntual. Un instante, dice. Un instante. Exacto. O mejor la palabra en latín que utilizó Lutero, ¿no? Momentum. El momentum. Me encanta el Lutero, ¿no? Es espectacular. El Dios trascendente es inmanente, ¿no? Y lo vemos pues en el Éxodo cuando tuvo la relación con Moisés. Con Moisés. ¿Y quién te ha parecido? Le dirás, el yo soy, ¿no? El yo soy quiere ser el eterno, el que es por sí mismo, el personal. El que no necesita nada para existir. Dios no necesita nada para existir. Exactamente. Es interesante que ahora para que algo pueda existir necesitamos tomar de alguna parte algo para poderlo hacer existir. Exactamente. ¿Verdad? Dentro de ese proceso creativo el día de hoy. Exactamente. Pero en Dios no necesita nada para existir. No. Él es pues se sostiene a sí mismo. Parece muy importante entender la naturaleza de Dios para nosotros no estar confundiendo el rumbo, ¿no? Tú dijiste en antes y fuera de cámara dijiste me gustó mucho lo que dijiste, ¿sabes? Hablando de la importancia de conocer la naturaleza de Dios, como lo estamos explicando, ¿verdad? De este Dios que es espíritu, de este Dios que es perfecto y de este Dios que es personal, trascendente e inmanente, ¿no? Entonces, tú dices, hay muchos cristianos que son como ese joven rico, ¿no? Se acercan a Cristo y como Cristo es Dios, ¿verdad? En su perfección demanda cosas para nuestro bien, ¿sí o no? La demanda de Dios no son para molestar ni para ofender, sino para nuestro bien. En ese restablecimiento de comunión con Él. Exactamente. Qué bonito eso. Qué bonito eso. Me permites tomar eso, ¿no? Sí, restablecimiento. Y en ese restablecimiento de comunión con Él, ¿no? Se le acerca el rico y le dice, Señor, yo te quiero seguir. Como muchos creyentes vienen, ¿no? Y dicen, Señor, te quiero seguir. Y el Señor en su perfección le dice, ok, cumple, sí, yo lo cumplo. No tomo, no fumo, no hablo mala palabra, nada. Ok, te falta una cosa. Ahí vienen pues los intereses. Dame tus intereses. En su perfección. Dame tus deseos. Por eso digo que es muy importante entender, ¿verdad? Porque cuando uno entiende, en este caso, la perfección de Dios, uno descansa ahí, ¿no? En esa perfección, ¿no? Y es algo interesante esto, ¿verdad? Yo sé que a muchos nos cuesta verlo de esta manera, ¿no? ¿Verdad? La revelación de Dios en el ser humano es progresiva. Sí. Progresiva no en el sentido porque el ser humano no pueda conocer a Dios, sino
desde que Dios ya crea al hombre, forma al hombre, ¿verdad? Ya hay esa imagen, esa semejanza de Dios está en uno que de alguna manera le va a permitir llegar a esa revelación si el hombre se propone llegar a esa revelación. Exactamente. ¿Verdad? Es como la vida de un niño, ¿verdad? A un niño, cuando está en el vientre de la madre, ¿verdad? Y nace, no van a buscar ojos, ni pies, ni manos para ponerle, sino que ya están en él. Y se van a ir desarrollando, el pensamiento ya está en él, se va a ir desarrollando. El ADN ya está en él, se va a ir desarrollando y va a ir alcanzando, llamémosle de esta manera, una plenitud humana hasta desarrollarse como una persona adulta, ¿no? Pero las cuestiones que están en nuestro alrededor no nos permiten observar ese desarrollo del ser humano en Dios. Ok, ¿qué es lo que pasa con el cristiano? ¿Verdad? Con el cristiano. Estamos hablando con cristianos, ¿no? El cristiano llega a la cruz de Cristo, ¿verdad? Le reconoce como Señor y Salvador, pero no se desarrolla como un ser, ¿verdad? Que está recuperando y está rescatando esa imagen y esa semejanza de Dios a través de esa relación con Dios. Porque hay otras cuestiones que opacan esa situación. Si nosotros hacemos un encroche en lo que estábamos viendo de esto, con lo que vimos el podcast pasado, ¿no? de Hebreos 2, cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, el Espíritu Santo trae un despertar al individuo. Y alguien preguntó en la semana, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre los diferentes sistemas que gobiernan el mundo, ¿no? ¿Verdad? Y la iglesia está inmiscuida en él. Es que cuando el Espíritu Santo de Dios viene al cristiano y mora en él, ¿verdad? Mora en él, porque el Espíritu Santo como Dios está, ¿verdad? Su inmanencia. Todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Pero cuando viene y mora en el cristiano, comienza nuevamente a revelar esa naturaleza de nuestra vida que nos va a permitir. Eso es lo que el joven rico no hizo, el Espíritu Santo nos va a permitir que nosotros lo hagamos. Por eso dice buenísimo lo que dice Rab, que encrocha. Por eso cuando dice, hermano, confía en Dios. Ok, yo confío en Dios, pero ¿en dónde pongo mi ancla? Sí. Por eso es muy importante conocer la naturaleza de Dios. Amén. ¿No? El ancla la pongo, por ejemplo, en este espacio que estamos hablando de su naturaleza, en lo personal, en ese Dios personal, que es trascendente, que es inmanente, ¿verdad? Como te dije, lo vemos en Moisés, ¿no? El Señor le dice, yo soy el que soy, dile que yo soy el que soy, el trascendente. Y el mismo Señor le dice, yo he oído tus oraciones y el clamor del pueblo, su inmanencia. Y lo vemos ahí, ¿no? ¿Verdad? También lo vemos en Jesús. Lo vemos en Jesús. En Juan 1:1 nos dice que Él era el Verbo, ¿no? O sea, su trascendencia, ¿no? Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y después vemos su inmanencia y habitó con nosotros. Y no habitó como espíritu, no, como algunos, sino habitó en carne y hueso. Juan dice, ¿no? Después en el versículo 20 dice, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito. O sea, vimos, o sea, no está hablando de algo que se imaginó, no. Dice, nosotros pudimos tener la oportunidad de experimentar, de ver en carne, o sea, no que nos contaron, no, nosotros experimentamos caminando con Él. Exactamente. Vimos, o sea, Exactamente. Y a mí me sorprende, pues me deja reflexionando mucho, hermano, porque este Dios inmanente y trascendente en el cual yo confío con todo mi corazón, y tú, yo sé que tú también, ¿verdad? Se quiere comunicar con nosotros, pues. Quiere tener una relación con nosotros, ¿verdad? En Romanos 5:8 nos lo dice, ¿no? Él quiere estar con nosotros, quiere comunicarse con nosotros. Y yo no puedo hasta ahorita entender tanta bondad, tanta, no sé, misericordia para con uno, ¿no? Que quiere estar conmigo, o sea, que quiere estar contigo. Aún sabiendo de cómo soy. Nuestra imperfección. Exacto. Sí. Por eso yo tuve que redefinir mi concepto de iglesia, ¿no? Mi eclesiología, ¿no? Porque a veces por el concepto iglesia es eclesia, ¿no?
que quiere decir los llamados de afuera adentro, ¿no? O sea, los llamados del pecado para la santidad, ¿no? ¿Verdad? Pero en la práctica uno mira otra cosa. Entonces uno te tiene que... Uno mira la tradición. Claro, claro, ¿no? Entonces me la tuve que redefinir, ¿no? A través de esas ópticas que estamos hablando. Y entonces miro de que al ver al Dios personal, ¿no? Ya miré su naturaleza, ¿no? Así ahorita, ¿no? Estamos hablando de otro poco, pero el otro estudio de Dios un poco más profundo, más allá, ¿no? Entonces en esos estudios teológicos entendí que tenía que redefinir mi pensamiento de lo que es iglesia, ¿no? Uh-huh. Y ahora entiendo de que ese Dios trascendente, ¿verdad? Perfecto, espíritu, que conoce las complejidades del ser humano producto del pecado, ¿verdad? Uh-huh. Se le place, ¿no? El amor de Dios. Exactamente. Por eso que a veces, ahora yo tengo una complejidad, no sé qué, ahora mi complejidad teológica es esta, ahora, permíteme por favor, ¿lo puedo decir o no? Sí, ¿cómo no? No sé, y que los hermanos digan algo, ¿no? Claro, que los hermanos hablen ahí, lo que estoy mirando ahí. No sé, ¿qué nos salvó a nosotros? Si fue el sacrificio de Cristo o su amor. O los dos. Estaba en el sacrificio de Cristo, estaba manifestado su amor, ¿no? ¿Ah? Sí. No sé, o sea, no sé, ¿no? Hay que articular un poquito más, ¿no? ¿Qué nos salvó a nosotros, ¿no? Sí. El sacrificio de Cristo, porque, ¿viste? O sea, al redefinir ya a través del, por es muy importante que nosotros conozcamos quién es Dios, quién es Dios, por eso hagamos un consenso, vamos a la iglesia, y en un momento de adoración, ¿no? O de cántico, ¿no? Digamos, ¿a qué Dios están adorando? Le damos un papel a todos los congregantes, ¿no? Dígame una sola característica de su naturaleza. Estoy seguro que más de la mayoría no la dan. Entonces, ¿a qué Dios están adorando? No, es bien delicado. Interesante. Ahí viene el sincretismo, pues. Y yo creo que cuando nosotros nos limitamos a conocer a Dios, no participamos de la gracia que Él ha derramado sobre nuestra vida. Dios, de esa manera como Él quiere, como Él la dio. Estás hablando cosas mayores. dijo alguien, ¿verdad? Que a veces yo lo escucho, dice, no, ¿verdad? De esa persona decía, ¿no? ¿Verdad? Dice, yo me imagino a Dios, dice, como un niño, dice, poniéndole peanut butter a un pan, dice, ¿verdad? Que agarra y le pone y se está cayendo. O sea, la gracia de Dios, dice, así se derramó sobre el ser humano, dice, ¿no? ¿Verdad? Como un niño así que no se mide para. Entonces la gracia se ha derramado de esa manera sobre nuestra vida. Cuando nosotros no entendemos, ¿verdad?, la importancia de conocer la naturaleza de Dios, exacto, muchas veces no somos partícipes de las bendiciones que Él ha dejado para nuestra vida. Y nuestra fe, como tal, es una fe corta, una fe ciega. Nosotros no alcanzamos a ver más allá de donde nosotros deberíamos de ver. ¿Podríamos decir absurda? Existen ciertas cosas absurdas. ¿Por qué? Sí. Porque nuevamente, ¿no? Nuestra imagen de Dios va a ser la que no debería de ser. Distorsionada. Y eso es un absurdo. Espectacular. Eso es un absurdo. Yo quiero que viéramos. Yo sé que hay muchos pasajes que podemos utilizar sí. Pero como que para que nosotros veamos la importancia de conocer quién es Dios. Dice Pedro, ¿no? Pedro en 2 de Pedro 1 dice 1:3, dice, ¿no? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿verdad? Eso no es del ser humano, sino que Dios ya lo dio, ¿no? Dice, mediante del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, lo que estábamos hablando, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Si nosotros, ¿verdad?, no conocemos quién es Dios, no podemos saber cuáles son esas promesas que Dios nos ha dejado. Exactamente. No podemos. O sea, si nosotros no tratamos la manera de entender, ¿verdad? Y más adelante, tal vez, el siguiente podcast vamos a estar hablando. Atributos. Vamos a seguir hablando de eso, ¿no? Si nosotros no podemos entender esos atributos divinos de Dios, es muy difícil que nosotros lleguemos a adquirir o a conocer o a saber cuáles son esas preciosas. Y Pedro aquí utiliza una palabra, grandísimas. O sea, no es algo
tan liviano. Sí. No es algo super. Las promesas de Dios no son superficiales. No son superficiales. Ay, Dios. Una vez más, o sea, podríamos caer en redundancia. Cuán importante es conocer a quién adoramos, a quién servimos, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Y en dónde yo pongo mi fe? Uh-huh. ¿No? Ahora ya podemos entender que mi fe está en esa fuente donde emana toda bondad y que es espíritu, que no tiene límites, que es trascendente, que es inmanente, que está fuera del tiempo, como tú dices, ¿no? Fuera de todas las dimensiones, de todo punto matemático, imagínate. Pero a la vez está en nosotros, como y tú mismo dijiste, en nuestro corazón, porque después de la cruz Jesús resucita, pues se mete en tu corazón. No, Romano no dice, no, es derramado su amor en nuestros corazones. Es inmanente, un Dios personal que no hace absurdos, es consciente de sí mismo y de lo que ha creado. Entonces cuando yo voy a la iglesia, no voy a adorar a mi papá, sino voy a recibir todo lo que Él tiene para mí, para yo poder ser transformado. ¿Verdad? Y las bendiciones de Dios, ¿verdad? Tienen diferentes, bueno, vamos a la palabra dimensiones, ¿no? Llamémosle así, ¿no? No, no censura eso. ¿Verdad? Tiene diferentes formas de manifestarse en la vida, ¿no? Exactamente. O sea, tiene, bueno, si lo vemos del plano matemático, dimensiones sirve para ver esas formas, ¿no? ¿Verdad? Entonces todas esas formas en las que Dios se ha manifestado, nosotros muchas veces no hemos sido capaces de ser partícipes de lo que dice Pedro, de esa naturaleza divina. No es que nosotros lleguemos a ser Dios, pero sí participantes de esa naturaleza divina para vivir en acuerdo con quien es. Articula más, está interesante. ¿Verdad? Entonces dice aquí, ¿no? Dice, ¿verdad? Sigue diciendo Pedro, ¿no? Para que nosotros, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice, para que esas promesas que el Dios nos ha dado, dice que a través de ellas, ¿verdad? Que se adquieren a través del conocimiento. Las promesas de Dios no es algo material, como tal, así, como algo, sino que como un conocimiento que viene el ser humano que va a producir en nosotros una reflexión de vida para vivir diferente. Sí, claro. A eso es lo que Pedro dice, para que nosotros lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina. O sea, el cristiano puede llegar a participar de esa naturaleza divina. Exactamente. Es, lo que tú dices es que Mateo 6:33, ¿ah? Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. No buscamos. Primeramente, Mateo dice que lo busquemos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. O sea, nosotros no buscamos a Dios o no servimos a Dios desde la actividad misma, sino de la búsqueda del reino, que es diferente. ¿Verdad? Entonces es importante este punto, conocerlo a Dios. Conocer a Dios no significa trabajar para Él. No, el activismo. El activismo, o sea, ¿verdad? Y por favor no hagan malentender que estamos diciendo, ¿verdad?, que no hay que trabajar en la obra. No es eso lo que queremos decir. Pero el cristiano, el enfoque, ¿verdad?, debe ser buscar a Dios. Debe de ser buscar a Dios. El trabajo viene después. Exactamente. Como manera natural. Como una manera natural cristiana, espiritual en nuestra vida. O sea, el conocer a Dios nos va a motivar a trabajar por Él. Y además Dios te pone. No sé si tú has visto como cuando Joaquín mi hijo tenía nosotros le poníamos jabón y nosotros soplábamos, ¿no? Uh-huh. Y la bolita de jabón salía por esa ranurita, ¿no? Uh-huh. Y se iba. La burbuja. Y se iba donde el viento la llevaba. Uh-huh. Y el viento la llevaba más arriba y arriba y arriba, ¿no? ¿Verdad? Y cuando uno no busca a Dios desde la actividad, lo que nosotros llamamos, ¿no?, místicamente servir a Dios, ¿verdad?, sino desde el servicio, buscar el reino, naturalmente el Espíritu Santo te va llevando como una chiripiorca, una bolita de jabón, así. Uh-huh. O sea, entonces nosotros debemos de trabajar en la obra del Señor, claro, ¿verdad?, es el mandato del Señor, sí. Pero no como una obligación, o sea, claro, sino como una respuesta a entender nuestra participación en la naturaleza de Dios, porque Dios está en el asunto misionero, en el asunto misional, en el asunto comunitario, en el asunto profético. Entonces
cuando el conocimiento de Dios viene a nuestra vida, ¿verdad? De su naturaleza, quién es. Sí. Y eso no viene, ¿verdad?, por algo que cayó del cielo, así nada más, pum, 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 no. No, eso no busca. Es algo que viene a través del conocimiento. Exactamente. Eso es lo que Pedro dice. Pedro está diciendo eso, ¿verdad? Y Pablo también dice, ¿no?, que abunde en su amor, en ciencia y en conocimiento, ¿no? Uh-huh. El amor de Dios. Es muy importante, ¿no? ¿Verdad? Conocer a Dios. A ver, ¿qué Creo que no pudimos ni agarrar un poquito de agua de mar para explicar qué es lo que es el mar. ¡Hombre! Para la próxima trae del Jordán. Y el último punto, Wilfred, con esto cerramos, es Dios es uno, pues. Uh-huh. Dios es uno. ¿No? El Shema, ¿no? El Deuteronomio 6:4. Jehová Dios uno es. Uno es. ¿Verdad? Jehová Dios uno es. Ahora la pregunta es a conversar ¿es una unidad absoluta o una unidad compuesta? Dios. Por eso, si yo hablo de hombre, nosotros, yo soy una unidad absoluta. Yo, ¿no? Pero Dios, entiendo que es una unidad compuesta. ¿Por qué está compuesta? No, valga la redundancia, de Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Los tres tienen una misma esencia, una misma naturaleza. Espíritu, perfección, personal, ¿verdad? Uno, unidad, esencia. Pero a la vez son tres personas diferentes, ¿no? Hubiéramos comenzado por ahí del principio. Habría que hacer otros 2 podcasts para tratar la manera de la Trinidad. Al menos de formular una idea de qué es la Trinidad, ¿no? Otro momento, somos un poco de la Trinidad, ¿no? Histórico, del momento histórico, y todos los concilios, y de dónde comienza la palabra, ¿sería bueno? Sí. Dios es uno, sí, Dios es uno. La esencia de Dios es uno como tal, ¿verdad? Como tal. Así es. Y aún, ¿verdad? Nuevamente, otra vez, haciendo uso de las herramientas del hebreo, ¿no? ¿Verdad? No, ¿verdad? La palabra Elohim. En plural. Es plural en hebreo, no es singular. Así. Claro, no significa que diga dioses como entidades distintas con diferentes intereses. Sí. ¿Verdad? Como la forma de entender el panteón griego. Claro. No es de esa forma, ¿no? Que existan en un nivel jerárquico, por el estilo, ¿no? Sino que Dios es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la misma esencia, la misma naturaleza, los atributos divinos como personas, ¿verdad? Y la manifestación. Y no significa, ¿verdad?, que lamentablemente, nuevamente, ¿verdad?, nuestros modelos no están inclinados a una forma de pensar, ¿no? Cuando pensamos siempre en Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros sabemos que el Padre es más grande. Sí. Que el Hijo es enviado por el Padre, porque así nos lo presentan los evangelios, ¿no? Sí. Pero nuevamente los antropomorfismos están ahí, ¿verdad? Y la relación que Jesús nos enseñó a través, ¿verdad?, de su revelación de Dios nos enseña esa dinámica. Pero no significa que el Padre sea mayor que el Hijo, que el Hijo sea mayor que el Padre. Esa fue una herejía, una herejía que se llamaba lo monárquico, ¿no? Eso fue una herejía. Pero fue combatida esa herejía, ¿no? Y han existido, ¿verdad? Y aún todavía hay dentro de algunos círculos cristianos, ¿verdad? Y muchos que tal vez no entienden todavía la unidad de Dios, ¿verdad? Que creen que Dios durante la revelación de la humanidad, en un tiempo fue Padre, en un tiempo fue Hijo y en un tiempo es Espíritu Santo. Y tampoco no es eso. No es eso. ¿Verdad? No es eso, tampoco. No es eso. Y hay muchas otras ideas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí. Es el mismo Dios. Nosotros llamamos, ¿no?, ¿verdad?, dentro de nuestra confesión teológica, ¿no?, 3 personas, ¿no? 3 personas decimos. 3 personas decimos nosotros. Creo que habría que elaborar mejor, pero creo que es un concepto que podemos manejar, podemos manejar para poder comprenderlo. Dios, sí. Pero cuando hablamos de la trascendencia, la inmanencia de Dios, estamos hablando lo mismo del Padre, lo mismo del Hijo, lo mismo del Espíritu Santo. Una vez, cuando yo estaba, ¿verdad?, más niño, ¿no? Yo recuerdo que, ¿verdad?, dentro de nuestras concepciones, y por eso digo nuestras tradiciones, alguien dijo, ¿no?, en una predicación, dijo, si usted le ora al Padre, dice, pero no se refiere al Padre como tal, sino que está diciéndole, Jesús, dice, el Padre se va a sentir mal, se va a molestar y se va a resentir. Si solo le ora mucho al Espíritu Santo y no le ora al Hijo, dice, ¿verdad?, también se va a resentir, que no sé qué. Entonces, ese es un concepto no existente en la Biblia. No existente, absurdos.
es un absurdo. Es absurdo. Esa es una idea que no es de Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante saber a quién Dios adoramos, a qué Dios adoramos. Muy importante saber en dónde está mi confianza, ¿no? Yo creo que la pregunta de Moisés sigue vigente para cada cristiano. Y si la gente me pregunta, ¿Quién me envió? ¿quién me envió? ¿Qué le voy a contestar? Que le conteste el Dios que es fuente de toda sabiduría, que su esencia es incambiable, que es espíritu, que es personal, que es uno. La próxima vez cuando mi hermano lo salude, solo a manera de broma, dígale, ¿verdad? En vez de decirle Dios le bendiga, dígale que Dios me está bendiciendo. ¿Cuál Dios que tú crees me está bendiciendo? No, eso solo. Wilfred, te está portando mal hoy día. Gloria a Dios. Pero sí es importante conocer la naturaleza de Dios. Muy importante. Te tengo una noticia, el día 27 de marzo vamos a estar hablando sobre la soberanía de Dios y el humanismo, ¿no? Cómo el humanismo ha tentado atentar contra la soberanía de Dios. Para eso vamos a tener un doctor en teología, ¿qué te parece? Amén. ¿No? Querido por nosotros. Ya está confirmado ya. Ya pidió su café, ya pidió todo. Ya. Sí. Así que no se lo pierdan el 27 de marzo. En la próxima semana vamos dando más detalles sobre ese tema, ¿no? Bien puntual, ¿verdad? Sobre lo que es omnipotencia, soberanía y el humanismo, ¿no? Cómo ha intentado doblar de brazo a la soberanía de Dios. ¿Verdad, Wilfred? ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué te parece? Importante, sí. Importante para poder entender a qué Dios nosotros adoramos. Entonces, recuérdense que en el siguiente podcast y el siguiente, ¿verdad? Vamos a estar hablando de los atributos de Dios, ¿verdad? El siguiente vamos a estar hablando de los atributos de Dios, sí. Y en el siguiente vamos a tocar el aspecto de la soberanía de Dios y cómo el humanismo ha torcido el libre albedrío. También. ¿Verdad? Ha torcido el libre albedrío del ser humano. Entonces, desde ya vaya preparándose. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, ¿verdad? De antemano, para contestar en ellos, ¿no? Sí. Entonces, en el siguiente podcast vamos a estar hablando acerca de los atributos de Dios. Así es. Tratamos la manera de hablar un poco acerca de su naturaleza. Las complejidades, ¿verdad? Que se encierran es por nuestras limitaciones. Porque estamos encerrados en el tiempo y espacio, ¿no? Y en la materia. Exacto. ¿Verdad? Y Dios no está ahí. Entonces, no puede describir un ser finito a un ser infinito. No podemos. Y no puede describir la creación al creador. Sí. Puede decir atributos del creador, pero no puede, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, ¿verdad? Sí. Entonces, el día de hoy vimos la naturaleza de Dios, quién es Dios, su esencia, ¿verdad? Dios espíritu, personal, uno, ¿no? Y perfecto, ¿no? Esa es la naturaleza de Dios. Espero que este podcast que sea de su edificación y también de su reflexión para que lo motive a seguir estudiando y a entender a qué Dios usted está adorando cada vez que se reúne en su iglesia local o donde se reúna, ¿verdad? A adorar a Dios. ¿Ok? Entonces, Wilfred, una palabra de despedida. Amén. Dios les bendiga. Por favor, siempre nuevamente, ¿verdad? Lo que dijimos al inicio del podcast, ayúdenos compartiendo este video, dándole un like, suscribiéndose a nuestros canales tanto en el YouTube como en el Facebook. Compártalos en ambos lados, ¿no? Mándeselo. Como decía el pastor Joel, ¿verdad? 5 más cada uno. Entonces podemos hacer que esto crezca más y queremos bendecir a más gente, ¿verdad? Ese es nuestro propósito, crear esa reflexión. Entonces, Dios les bendiga. Bien, su hermano y servidor Edgar Peña y Wilfred Linares. Hasta la próxima.